Cristo somos uno en Él. En esta mañana nosotros queremos empezar una serie nueva. Y esta serie nueva tiene como propósito comenzar a establecer un fundamento de cara al próximo año 2026. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada y escucharon la predicación de la semana pasada? Por favor, ¿pueden levantar su mano? Qué bueno, qué bueno. Pues el año 2026 es un año que Dios ha puesto en nuestro corazón que sea el año de alcance. Y alcance no es otra cosa que sacar a la iglesia de las cuatro paredes de esta estructura y alcanzar, ¿verdad? Ese es en el justo contexto de la palabra, alcanzar a aquel que no conoce a Cristo. Y para ello, para mí es importante como pastor no emprender ese nuevo camino, o no emprender eso que vamos a llevar a cabo el año que viene sin estar bien fundamentados y en contexto a la luz de lo que la palabra establece que es el llamado de todo ser humano. Entonces, habiendo dicho esto, quisiera entrar en materia y quiero comenzar esta nueva serie que se llama Para que estén con Él. Esta serie se llama Para que estén con Él. Y el primer tema de esta serie lo he titulado El llamado antes de la misión. Misión con M. El llamado antes de la misión. Entonces quiero abrir este tema con unas preguntas que siempre vienen al corazón de todo ser humano. La primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es el llamado de Jesús para nosotros? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Yo me lo he preguntado, yo creo que cientos de veces. ¿Cuál es el llamado de Jesús para nosotros? ¿Qué realmente significa el ser llamado por Dios? Somos llamados para hacer grandes cosas, para cumplir nuestros sueños, para satisfacer nuestra autorrealización o para estar con Él. Voy a repetir esa pregunta porque me interesa mucho que usted pueda reflexionar en torno a esto como base para desarrollar el tema. Repito la última pregunta. Somos llamados para hacer grandes cosas, para cumplir nuestros sueños, para satisfacer nuestra autorrealización, o somos llamados para estar con Él. Reflexione 10 segundos en torno a estas preguntas. No sé si están en pantalla las preguntas, pero si no están en pantalla, por favor, proyéctenme esas preguntas, porque para mí es importante que usted las lea y reflexione por un espacio de 10 o 15 segundos. Número 1, ¿cuál es el llamado de Jesús para nosotros? ¿Qué realmente significa ser llamado por Dios? Somos llamados para hacer grandes cosas, somos llamados para cumplir nuestros sueños, somos llamados para satisfacer nuestra autorrealización, o somos llamados para estar con Él. En nuestra generación, escuche esto, el paradigma o el lenguaje del llamado ha sido absorbido y redefinido por una narrativa cultural que idolatra la autorrealización. Nos dicen que encontrar tu propósito es la máxima aspiración humana, como si la vida solo valiera en función de un impacto visible o de una plataforma influyente. ¿Sabe? Socialmente hay una narrativa que hace un hiperénfasis en nosotros encontrar propósito. Pero encontramos propósito, según este hiperénfasis a nivel social, en todo menos en Dios. O sea, todo el mundo está en una búsqueda obstinada y en ocasiones viene a ser una carga. En ocasiones viene a ser tanto como una decepción, en ocasiones viene a ser una desesperación en la que muchas veces entramos, donde todo se reduce a una búsqueda de significado en nuestra vida. Y está bien. Ese significado se supone que lo encontremos en Cristo. El problema está, según vamos a ir y según vayamos desarrollando el tema, usted se va a dar cuenta de a qué me refiero. El asunto está
en que en muchas ocasiones esta narrativa social nos lleva a nosotros a crear una teología centrada en el yo. Y a veces llevamos 10, 15, 20, 30 años caminando en esta jornada de la fe y no nos hemos dado cuenta de que nuestra teología, a pesar de que tenemos mucha información, a pesar de que llevamos mucho tiempo en la iglesia, participamos de ministerio, hacemos y hacemos y hacemos, pero a eso que estamos haciendo, ese ministerio que ejercemos, lo estamos haciendo sobre la base de una teología que siempre apunta hacia mí. Siempre apunta a lo que yo quiero. Siempre apunta a lo que yo quiero hacer, a mis planes. Lo que pasa es que ahora tienen un apellido diferente. Antes en el mundo eran mis sueños, ahora son mis sueños en Dios, pero siguen siendo mis sueños. Y en ocasiones vamos a la presencia de Dios, oramos, clamamos, pedimos y pedimos y pedimos. Y lo único que recibimos de vuelta es silencio, porque no nos hemos dado cuenta de que todo lo que estamos pidiendo está centrado en el yo. Este sincretismo ha penetrado la iglesia produciendo una teología, como acabo de explicar, centrada en el yo, donde Cristo es visto más como el facilitador de mis sueños que como el Señor de mi vida. Este paradigma está bien infiltrado en la iglesia. Lo tenemos en nuestras canciones de adoración, lo tenemos en nuestras prédicas, lo tenemos plasmado en los libros, lo tenemos plasmado en conferencias. Vamos a lugares a escuchar y ver otros ministros y discursos, y cuando usted minuciosamente va depurando lo que se dice o lo que se canta, usted se va a encontrar con una realidad que tenemos que combatir, que es que nuestra teología se ha convertido en una teología centrada en lo que yo quiero. Sin embargo, la Escritura presenta un llamado diametralmente opuesto. No es una búsqueda de significado en nosotros mismos, sino una respuesta a la voz de Dios que nos llama de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro 2:9. Como afirma R.C. Sproul, mira esta cita: el propósito final del llamado de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo, no simplemente asignarnos tareas en su reino. Yo planteo este paradigma, planteo esta situación, porque en el momento en el que estamos, histórico y social, no podemos negar la realidad. De hecho, cuando yo estaba haciendo la certificación para coach, una de las cosas que decía la senior coach que estaba ofreciéndonos la certificación, que también es psicóloga industrial, decía que ya el ser humano socialmente hemos salido de la era de la información. Ya no estamos en la era de la información, nos hemos adentrado en la era de la espiritualidad. Ahora, no nos confundamos. Cuando socialmente se dice que nos hemos adentrado en la era de la espiritualidad, no es la era del cristianismo. Es la era de esta búsqueda desesperada de sentido, de propósito, de valor. Y eso abre la puerta, sí, a una gran oportunidad a que la gente conozca a Cristo, pero también se abren otras puertas que nada tienen que ver con Dios. Y una solidificación del humanismo en la vida. Repito la frase de R.C. Sproul, dice: el propósito final del llamado de Dios, escuche, amada iglesia, es conformarnos a la imagen de Cristo, no simplemente asignarnos tareas en su reino. Este llamado es primariamente relacional y transformador, no profesional y tampoco utilitario. O sea,
el llamado de Dios a nuestra vida, antes de hacer cualquier cosa, tiene que ver con mi relación con Él. La relación o el llamado de Dios para con nuestra vida no tiene una connotación profesional ni utilitaria. Dios no está buscando manos para trabajar. Dios está buscando hijos que se le ha perdido, que se le han perdido. Dios no está buscando obreros para la obra, porque en resumidas cuentas la obra está en manos de Él. Dios está buscando hijos con quienes relacionarse nuevamente. Dios no está buscando gente meramente que sean pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, empresarios, padres, madres, hijos, doctores, misioneros, tanto como está buscando aquellos hijos que por causa del pecado Él perdió. Por eso necesitamos desmitificar el concepto moderno del llamado y redescubrir que nuestra verdadera vocación comienza y termina, amada iglesia, en Cristo, no en nuestras aspiraciones. El llamado, tu llamado empieza y termina en Cristo, no en nuestras aspiraciones, indiferentemente sean aspiraciones ministeriales o aspiraciones profesionales o aspiraciones financieras o aspiraciones del tipo que sea. Si tu vida le pertenece a Cristo, tu vida comienza y termina en Él. Solo así podremos escapar de la trampa cultural que confunde propósito con plataforma y fidelidad con fama. Usted no necesita ser una persona artística o una persona expuesta en una tarima o en un podio, en una plataforma, en una tribuna para usted ser famoso. Usted no necesita una plataforma para encontrar propósito. Usted no necesita necesariamente. Usted dirá, bueno, yo no estoy buscando fama. Por eso es que estoy haciendo este comentario. Posiblemente usted dice, yo no busco fama, yo no soy una persona famosa porque yo no hago nada que me otorgue fama. Sí, pero estás buscando propósito en la autorrealización, aún en lo poco que tú crees que estás haciendo. Y hay personas que nunca llegaron a ser famosas o no van a llegar a ser famosas jamás en el mundo secular, pero buscan este sentido de pertenencia, propósito y valor en lo que hacen. Se sigue fundamentando en lo mismo, en el hacer, pero lo hacen en la iglesia. En otras palabras, mi identidad no procede de lo que hago, ni siquiera mi identidad procede de lo que yo hago para Dios. Mi identidad procede de mi relación con el creador del universo, con el Dios trino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De ahí es que procede mi identidad. Dietrich Bonhoeffer decía lo siguiente: cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. El llamado es un compromiso total que comienza en la rendición y termina entonces en la misión. En esta mañana yo necesito detenerme en el primer paso de eso que habla Bonhoeffer. Porque él dice, el llamado es un compromiso total que comienza en la rendición y termina en la misión. El problema es que a veces estamos tan afanados con la misión que se nos olvida rendirnos todos los días. Estamos tan afanados con el tiempo que se nos está pasando, con el tren que vemos que nos pasa por el frente, con el barco que se nos va, que se nos olvida que no hay manera de tú montarte en un barco y ser exitoso en un tren, en un avión, si primero no entiendes quién te está enviando. Si primero no entiendes quién te está montando en el barco, vas a perder el tiempo.
A Dios no le interesa que hagas nada para Él si Él no tiene el dominio de tu corazón. Y si eso va a implicar el que fracases en el intento, lo va a hacer, lo va a permitir. Si el que tú entiendas que a Dios lo que le interesa es tenerte a ti, Dios va a permitir el fracaso en tu vida. Ay, pastor, ¿cómo tú vas a decir una cosa como esa? Sí. El asunto del mal, el asunto de la obstinación, el asunto, a veces hacemos tan laxas unas cosas que trivializamos y como que diluimos el asunto del bien y el mal y el juicio que tenemos que tener ante las cosas. Sí. Si a Dios lo que le interesa es tu corazón, hay fracasos en tu vida que Dios ha permitido porque es la única manera en la que tú despiertas a la realidad de que a Dios le interesa tu corazón. Ahora bien, vaya conmigo a Marcos capítulo 3, versos del 13 al 19. Mira lo que dice la Reina Valera del 60. Aquí es cuando Jesús escoge a sus 12. Mire cómo dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Repito esa parte porque esa primera parte es esencial. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista o el cananeo, y Judas Iscariote, el que le entregó. En esta escena es cuando usted ve que dentro de la gente que seguía a Jesús, porque no solamente eran 12 los que seguían a Jesús en este punto, había un corillaje de gente detrás de Jesús. Y dentro del corillo que seguía a Jesús le plujo, en el buen puertorriqueño le dio la gana de escoger 12. Y le dijo a esos 12, vengan conmigo. Oye, eso tiene una implicación poderosa. Porque si tú estás aquí en esta noche, en esta mañana, mira para allá, noche, en esta mañana, si tú estás aquí, es porque a Dios le plujo escogerte, llamarte. Ahora bien, de esta escena se desprenden 3 puntos que quiero dejarte en esta mañana. Número 1, el llamado inicia en la comunión, no en la acción. Repito, el llamado inicia en la comunión, no en la acción. Jesús sube al monte y llama a los que él quiso. El propósito inicial es es para que estuviesen con él. Cuando usted mira el relato de Marcos, usted se va a dar cuenta de que Marcos es bien específico en cuanto para qué, el propósito, la intención de Jesús en llamar a sus 12. La intención primordial es para que estuvieran con él. ¿Para qué fue que Jesús los llamó? Yo necesito que usted esté aquí en esta mañana. ¿Para qué fue que Jesús lo llamó? Para que estuvieran con él. El llamado de Dios no tiene nada que ver con aquellos propósitos que usualmente abundan en nuestra mente o nuestro corazón. El llamado de Dios no tiene nada que ver con aquellos propósitos que abundan en nuestra mente o corazón. Por ejemplo, ser mejor ser humano. Dios no te llamó a ser mejor ser humano. Repito, Dios no te llamó para ser mejor ser humano. Dios no te llamó para ser un padre. Dios no te llamó para ser un hijo. Dios no te llamó para ser una madre, un empresario. Dios no te llamó para ser un empleado. Dios no te llamó para ser un emprendedor, un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro.
El fundamento de todo lo que Dios quiere o ha de edificar en nuestras vidas está predicado sobre la base de la relación. Todo lo que Dios quiere edificar en tu vida está predicado sobre la base de la relación, no de la acción. Si tú fundamentas tu teología y tu relación con Dios sobre lo que tú haces, me encanta porque Carolina aprendió esto bien rápido porque lo dijo hoy, estás llevando a cabo una relación con un Dios transaccional, no relacional. Es yo hago para que tú me bendigas. Yo hago, me gasto, muero con las botas puestas, pierdo todo lo que realmente tú me has llamado a retener. Pero como mi teología está centrada en el yo, no me importa, porque mi teología está distorsionada, mal definida, y por eso entonces todo lo hago desde esa mala definición. Pues no me importa perder mi matrimonio, no me importa perder mis hijos, no me importa perder a mi familia, porque estoy haciendo para Dios. A Dios no le interesa que hagamos algo para Él, tanto como le interesa que estemos con Él. Grábese eso en su mente. Escríbalo un momento. Es más, se me olvidó decir algo muy importante. Y es que cuando usted entra hoy a la aplicación de Uno Church, en el área de crecimiento, hay un banner que dice para que estén con Él. Y los puntos de esta predicación están ahí para que usted me siga mientras yo estoy hablando. Se me olvidó eso tan importante que iba a estrenar hoy. ¿Usted ve cómo estamos? Si usted entra a la aplicación de Uno Church, le van a salir unos tabs a la parte de abajo. Y abajo hay uno que dice crecimiento. Cuando usted le da crecimiento va a ver el banner de este arte para que estén con Él. Y ahí están los puntos que yo estoy describiendo. Quise darle esta herramienta porque para mí es importante que usted regrese a su casa y usted pueda estudiar esto. ¿Cuántos lo encontraron? Hay un documento en PDF donde están estos puntos. Y usted me está siguiendo. Donde estoy es donde, o sea, usted se va a ubicar donde estoy en este momento. Estoy todavía en el punto 1. Tiene las citas bíblicas y tiene las citas de los teólogos que estoy citando. Valga la redundancia. ¿Está bien? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces a Dios no le interesa que hagamos algo para Él, tanto como le interesa que estemos con Él. Dios no busca obreros primero, busca amigos. Vaya conmigo a Juan 15:15. Mire lo que dice en Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ese es el nivel de intimidad que Jesús tenía con sus discípulos. Él los llamaba amigos. No los llamaba siervos, porque el siervo simple y sencillamente recibe instrucciones y hace, pero el siervo no sabe lo que su amo va a hacer. Simple y sencillamente hace caso a la instrucción que le está dando su amo. Pero Jesús es mucho más que este patrono en el cielo, dictador, que da instrucciones y nosotros tenemos que llevar a cabo. Jesús, ay Dios mío, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la intención viene a ser relacionarse con sus hijos. Amado y amada, cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, a ti se te dio el derecho de ser llamado hijo. El ministerio fluye de la intimidad con Cristo, no de la capacidad humana. Cuando nosotros entendemos que el llamado inicia en la comunión, no en la acción, entonces también entendemos que el ministerio fluye de la intimidad con Cristo, no de mi capacidad. Oiga, yo soy testimonio de eso. Esto que usted está viendo hoy, hace 15 años atrás, amado, hubiese sido inexplicable. Inexplicable. Porque lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, razón por la cual hoy soy pastor general de esta iglesia, no se deriva de mi capacidad, ni siquiera de mi incapacidad, se deriva de Dios.
de la intimidad con el creador del mundo. Oh, aleluya, aleluya. Mire lo que decía Matthew Henry acerca de este punto. Mire esta cita: Cristo no envía a nadie sin antes prepararlo en la escuela de su presencia. Hay asuntos en tu vida que son frustraciones. Hay asuntos en tu vida que te hacen pensar que estás en estancamiento, y ese estancamiento es provocado por Dios porque no te has dado cuenta o no te has enterado de que has sido matriculada o matriculado en la escuela de su presencia nuevamente. Algo se te olvidó. Y fuiste matriculado en la escuela de su presencia, y como todo niño pequeño estás como los niños cuando lo despiertan temprano para ir para la escuela, que dicen: no quiero ir, no me quiero vestir, no quiero ir para la escuela, estoy enfermo. No te duele ni un solo dedo, pero dices que estás enfermo o enferma. Así te estás comportando en este tiempo porque no te has dado cuenta que Dios está matriculado en la escuela de su presencia. Porque antes de ser enviado o enviada, tienes que entender algo que hoy no entiendes. Tienes que saber algo que hoy no sabes. Tienes que intimar de una forma mayor a la que llevas años diciendo que intimas. Bajo ese mismo punto, mire lo que dice D.L. Moody. Dice: antes de que Dios pueda usar a un hombre grandemente, primero tiene que romperlo y llenarlo de sí mismo. Ay, Dios mío. Mire eso, sáquele fotos, escríbalo en Facebook, diga que eso es de D.L. Moody y no se otorgue una sabiduría que usted no tiene. Ponga claramente que eso es de D.L. Moody, que no es su cita, haga la suya, ore con esa cita, busque la palabra, usted tiene los puntos allí, ore delante de Dios. Porque antes de que Dios pueda usarte grandemente, primero tiene que romperte y llenarte de Él. Así que el primer punto era que el llamado inicia en la comunión, no en la acción. El punto número 2: somos escogidos en su gracia, no en nuestro mérito. Somos escogidos en su gracia, no en nuestro mérito. No en nuestro mérito. Mire lo que dice Mateo 10, 2 al 4 de la Biblia 2, de la versión Dios habla hoy. Este es el mismo momento en el que Jesús escoge a sus 12, pero Mateo lo plasma de una forma que me gustaría resaltar ciertas cosas. Mira lo que dice Mateo, capítulo 10, 2 al 4. Dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, que también se le conoce como Jacobo, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Esta lista presenta los 12 hombres o las 12 personas que demuestran diversidad, pero también demuestran debilidad humana. Hay un detalle que siempre me gusta resaltar acerca de los discípulos de Jesús, y es que se entiende que los discípulos de Jesús, a excepción de Pedro, que estaba casado, todos eran menores de 20 años. Cuando ellos van al templo, si usted se ubica en la escena donde ellos van al templo y Jesús tiene que pagar el impuesto en el templo, ese impuesto no lo pagaba nadie menor de 20 años, era de 20 años para arriba. Y el único que pagó impuestos fue Jesús y Pedro. El único que se entiende que estaba casado era Pedro, porque Jesús sanó a su suegra. La Biblia no habla de más ninguno otro que estuviera casado. Ninguno de los demás pagó el impuesto. O sea que Jesús no solamente andaba con 12 individuos diferentes, sino que eran 12 chamacos. ¿Dónde están los jóvenes menores de 20 años? Levánteme todo el que tiene cronológicamente, no aquí. ¿Cuántos tienen menos de 20 años? Por favor, levante su mano. Vamos, levanten, menos de 20 años. Es más, háganme un favor, porque veo gente mayor levantando la mano. Por favor, usted necesita liberación. Los menores de 20 años, pónganse de pie, por favor. Menores de 20 años, pónganse de pie. Vamos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. A esta gente fue que Dios escogió. Papi, tú no tienes menos. ¿Tienes menos de 20 años? Ay. Por poco cometo un error aquí. Iba a emitir un juicio incorrecto. ¿Puede sentarse? Yo pensé que Abdiel me estaba tratando de jugar ahí, pero no, Abdiel todavía no llega a los 20. Oiga,
Mire esto. Pedro era un impulsivo. Tomás era un dudoso. Simón era un celote radical. Eso es lo más parecido a un machetero hoy día. Todos protestan por todo y protestan por nada. Todo es adversarismo, todo es a tirarnos a la calle, todo es arrancarle la cabeza al gobierno. Ese era el celote. Y Judas, un traidor, por poner algunos ejemplos. Y no se nos olvide que Juan y Jacobo eran dos mamas boys. Porque él es el único ejemplo en la Biblia. Imagínate si eran mamas boys. Imagínate si eso demuestra que también eran unos chamacos. Que ellos mandan a su mamá a preguntarle a Jesús si uno podía estar a la derecha y a la izquierda en su reino. Mire, mi hermano, si usted tiene más de 20 años y usted manda a su madre a preguntar algo así, por favor, pues evidentemente estos eran chamacos. Ese era el corillo con el que andaba Jesús. Por eso no se trata de gente perfecta. Por eso es que la misión no depende de alguien con capacidad. La misión depende de la relación que tú tengas con Él. La misión está predicada sobre la base de la relación con Dios. Jesús llama a personas comunes y las transforma en embajadores del reino. El llamado es por gracia soberana, no por nuestras credenciales. Entienda esto. El llamado es por gracia soberana, no por nuestras credenciales. La Biblia establece, indiferentemente su postura en cuanto a la doctrina de la elección o en cuanto a la soteriología, la Biblia establece, no importa el espectro en el que usted esté, que para que una persona crea tiene que haber una intervención divina que faculta a la persona para creer. Nadie por méritos propios puede escoger el bien absoluto. Repito eso porque es importante. Nadie, absolutamente nadie puede decir que escogió por Dios por mérito propio absoluto. El bien absoluto es imposible que usted y yo lo escojamos. Tiene que haber una intervención divina que faculte mi vida, que regenere mi mente para yo reconocer que Jesús es el Salvador. Indiferentemente usted sea calvinista o arminiano, las dos posturas hablan acerca de eso, donde entran en unas distinciones en cuanto a la doctrina de la elección de Dios. Para aquellos que son estudiosos, si usted no entiende, si esto que yo dije es chino, quédese tranquilo, no importa que usted lo sepa. La realidad es que nadie es llamado por sus cualificaciones, por sus méritos. Todos somos llamados a través de la gracia redentora y soberana de nuestro Dios. R.C. Sproul en cuanto a esto dice lo siguiente: el misterio del llamado de Dios es que Él elige no a los fuertes, sino a los débiles para mostrar su poder. Charles Spurgeon en este mismo tema decía lo siguiente: Dios no necesita hombres grandes, necesita hombres que le den espacio a un gran Dios. Así que por lo tanto, cuando nosotros hablamos del llamado, número uno, el llamado no inicia, o más bien inicia, en la comunión, no en la acción. Número dos, somos escogidos en su gracia, no en nuestro mérito. Y número tres, la autoridad viene de estar con Él. Mateo 10:1 dice: Jesús llamó a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencia. Ahora bien, Jesús les da autoridad sobre espíritus y enfermedades después que los llamó a estar con Él. Si usted lleva tiempo en la iglesia y se está excluyendo de este mensaje, usted, con el mayor de los respetos, tiene un problema. Porque los que más sufrimos de esta verdad, en la que en ocasiones caminamos y estamos más lejos de Dios de lo que nosotros pensamos, somos los que llevamos tiempo en el evangelio.
Porque estamos demasiado acostumbrados al lenguaje, al quehacer en la iglesia, a la cultura de la iglesia. Estamos tan adentrados en toda esta cultura que nos hacemos inmunes a las verdades que nos hacen libres. Nos volvemos inmunes a cosas que necesitamos escuchar, cosas que necesitamos entender, cosas que necesitamos internalizar, con la única intención de entender el tiempo que vivimos. El poder espiritual no se adquiere por técnica, sino por relación. Amado, yo creo que esto es llover sobre mojado. Nosotros, o sea, la razón por la cual nosotros hacemos efectivamente tiene que ver con la relación. Juan Carlos. Pero la Biblia dice, que Jesús dijo en un momento dado, y en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, 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 en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y yo les diré, apártense de mí, nunca los conocí. Pues precisamente de eso te estoy hablando. De que tú puedes estar haciendo mucho por Dios y no ser conocido por Dios. ¿Lo dije correctamente? Usted puede estar haciendo muchísimas cosas para Dios, pero Dios no conocerle. Y esta reflexión en esta mañana lo que tiene por propósito es que hagamos las cosas en el orden correcto. Yo tengo que aprender a conocer, tengo que conocer, mire lo que dije, aprender a conocer, no conocer, sino aprender a conocer a Dios, amar a Dios, abrazar las verdades de Dios. Y en su soberanía Dios me va a comisionar. Dios es que es una obra del Espíritu. Yo no sé cómo seguir persuadiendo en tu mente y en tu corazón. Estar con Cristo es la fuente del poder para la misión. Y cuando hablo de misión, quiero ser entendido por ustedes. Cuando hablo de misión, estoy hablando de eso que tú piensas que es tu llamado, esta asignación específica de parte de Dios para tu vida. El llamado de Dios para mi vida no es ser pastor. Eso es una asignación específica y gloria a Dios. No está mal que usted diga, es un llamado. Pero el llamado primordial de Dios para mi vida es que yo sea su hijo, es que esté en Él, con Él. Porque de la única manera en la cual yo voy a ser exitoso como pastor es estando con Él. Y aún dentro de su soberanía puede ser que yo esté hablando aquí en esta mañana y probablemente estoy siendo efectivo en llegar a tu corazón, pero posiblemente yo no estoy siendo aprobado por Dios, porque delante de ustedes puede haber una piedra hablándoles. Dios en su soberanía va a hacer que este mensaje sea efectivo por amor a ti y por beneficio tuyo, pero eso no habla de mi aprobación delante de Dios. Por eso es que es tan fácil caer en el activismo cristiano. Y por eso es tan fácil caer en la mala concepción de que por cuanto la iglesia hace 500 cosas es una iglesia poderosa. Pero en el interín hay gente perdiéndose, hay gente haciendo locuras, hay familias destrozándose. Entonces, ¿cómo definimos eso? En el interín hay gente viviendo crisis de fe. En el interín hay gente que se convierten en ateos prácticos o practicantes en la iglesia. Usted sabe que un ateo práctico es una persona que cree en una deidad, cree en el deísmo. Pero el ateo práctico es esa persona que cree en el deísmo, pero vive como si Dios no existiera. En la iglesia hay mucho ateo práctico. Mucha gente que dice que cree en Dios, pero su vida no habla de ese Dios en el que dice que creen. Cuando yo digo que yo creo en Dios, yo le obedezco. Cuando yo digo que creo en Dios, yo tengo, escuche esto, porque esto para quebrar el paradigma con el que empecé es importante. Cuando usted viene a Cristo, sí, amado y amada, usted pierde su identidad. Tiene que perder su identidad.
Porque de la única manera en que la identidad de Cristo viene a ser mi identidad, ellos soltando mi identidad. Todo tu sistema de creencias, todo aquello con lo que fuiste criado en tu vida, todos esos paradigmas que se van creando en tu mente y te dan esa personalidad, ese temperamento, esa forma de pensar, todo tu sistema de creencias tienes que soltarlo. Y sistema de creencias no se circunscribe solamente al deísmo. El sistema de creencias también tiene que ver con cómo crías, cómo inviertes, cómo amas, cómo tratas o cómo llevas a cabo tu relación matrimonial. Todo eso es parte de tu identidad. En Cristo venimos a morir a esa identidad. Pero eso no lo vas a descubrir si tu vida está afanada con hacer algo en vez de estar con aquel que te va a comisionar. Si el proceso de perfección en nuestra vida es eso mismo, precisamente un proceso, eso quiere decir que no importa el tiempo que tú y yo llevemos en el evangelio, siempre vamos a tener algo a lo cual morir. Siempre. Siempre. Y si piensas que porque llevas mucho tiempo en esto, no tienes nada que aprender, estás más perdido que el más perdido que está allá afuera. Moody decía en torno a este asunto de la autoridad: un hombre sin oración es como un soldado sin armas, pero un hombre que camina con Dios se convierte en un instrumento de poder. Ahora bien, cuando nosotros vemos esta frase, nos vamos por la tangente de la oración. La oración es una comunicación, una conversación con Dios. El problema está en que si nosotros no hemos resuelto el paradigma social de esta narrativa que todo se centra en yo alcanzar mis sueños y sentirme autorrealizado, aún la oración que estás haciéndole a Dios, por respuesta obtendrás silencio. Porque tu oración, cuando no te relacionas con el Dios que te creó, tu oración es simple y sencillamente una oración centrada en el yo. Es una oración que habla de lo que abunda en tu corazón, que no necesariamente es él. ¿Me doy a entender en esta mañana correctamente? Cuando Moody habla acerca de que un hombre sin oración es como un soldado sin armas, está dando por sentado y sacando del medio de que entendemos que tenemos que relacionarnos con el Dios de poder para orar correctamente. ¿Y cómo es esa oración correctamente, pastor? Usted siempre tiene que orar diciéndole: Señor, alíñame a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Yo quiero eso, pero si esto no está en tu voluntad, no lo quiero. Eso es morir, eso es orar correctamente. Y amado, hay ocasiones en las que si Dios está haciendo silencio, hay silencios que gritan más fuerte que tu voz. Por lo tanto, si Dios está haciendo silencio, es tiempo de tú también hacer silencio y de estar quieto y de ver y descubrir y convencerte que Él es Dios. Este asunto de la relación es un asunto bastante profundo. Quizás usted durante este espacio de estos minutos, usted quizás no lo ha entendido o no lo ve así. Pero déjeme decirle algo que me llamaba la atención esta mañana mientras iba sobre las notas otra vez y oraba y le pedía al Espíritu de Dios que me guiara en esta mañana. Satanás quiso ser igual a Dios, y eso le costó que lo botaran como bolsa del cielo a él y a la gente que él contaminó, a los ángeles, para ser preciso, ¿verdad? Y que usted no piense, ¿verdad?, que estoy aquí inventando. Aquellos que igual que él pensaron, dice la palabra, que se lo estoy parafraseando y se lo estoy trayendo de una forma simplista y trivial, pero no es trivial. Fueron expulsados de la presencia de Dios. Ahí hubo un quiebre de relación.
por una obstinación de Satanás en querer ser igual a Dios. O sea, el paradigma, mire esto, el paradigma de lo que yo quiero. Él quería ser igual a Dios. Cuando Satanás tienta a Adán y Eva en el Edén, ¿por dónde le entra? Come de ese fruto para que entiendas, para que veas, para que sepas. Ellos desobedecen la instrucción que Dios le había dado de puedes comer de cualquier otro fruto menos de este. Comen del fruto y hay una ruptura de relación entre el ser humano y Dios. Razón por la cual esa ruptura, razón por la cual nacemos en pecado, porque hay una ruptura de relación entre Dios y el ser humano. Amado y amada, todos nacemos siendo malos. Todos. Usted puede tener ahora mismo en sus brazos el tesoro más grande del mundo, que es su hijo y su hijo y su hija, o su hijo y su hija, nacieron en pecado. Por eso es importante que Cristo se encuentre con ellos en algún momento. El pensamiento humanista, positivo, trendy, de que todos somos malos, eso es un sincretismo como este sincretismo del que estoy hablando. Todos, dice la palabra, fueron destituidos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia nos dice, que después de los 8 años, cuando hay conciencia más o menos del bien o el mal en un jovencito o en una niña, es que pecaron. No, espérate. Todos han nacido en pecado, todos. Y fui tan drástico de hablar de las criaturas que usted tiene, porque a veces, claro, yo no nací de una mata. Si a mi madre le hubiesen dicho Juanqui, como me decían a mí, o me dicen a mí, Juanqui nació en pecado, yo lo que tenía era menos de un año, muchachos, mi mamá le iba a brincar encima al que fuera. Es malo Juanqui ni sabía hablar. Pero yo tengo que traerte la verdad bíblica es esa. Por eso es que la salvación es individual, por eso la experiencia de encontrarme con Cristo y que Cristo transforme mi vida y ser llevado de la oscuridad a la luz es un asunto totalmente individual. A lo que voy, hubo una ruptura de relación. Cuando se rompe la relación entre Dios y el hombre, se da todo esto que nosotros llamamos el mal. Déjeme romperle una vaca sagrada aquí. El mal no existe porque el mal no fue creado. El mal es la ausencia de Dios. Repito eso. El mal no existe. No es que usted no diga, no es que ahora usted cambie el vocabulario. Se entiende lo que decimos cuando decimos el mal existe. Pero en esencia el mal no existe, porque si no estuviéramos hablando de un Dios injusto, que estuviéramos hablando de un Dios que crea bien y crea el mal. Dios no creó el mal. El mal es la ausencia de Dios en donde quiera que podamos decir que estamos en nuestra vida. Por lo tanto, la ruptura de esa relación es lo que trae el mal. ¿Por qué traigo esto? Porque aún en el camino de la fe, cuando yo no me doy cuenta de que yo me he dejado de relacionar con el creador de la vida, yo estoy provocando el mal a mi vida. Cuando yo no me doy cuenta de que la carnada de Satanás, del enemigo, ha sido las frustraciones ministeriales, las frustraciones laborales, las frustraciones en términos de tu empresa, las frustraciones a nivel relacional, se vuelven un afán. Y toda tu oración y toda tu vida gira en torno a esa frustración. Toda tu vida gira en torno a las cosas que tú piensas que no tienes. Oye, y no te has dado cuenta que si tu vida está en manos de Dios, todo lo que ocurre en tu vida es provocado por el Dios soberano, porque le perteneces a Dios.
Si tú no te das cuenta de eso, el mal lo estás provocando tú, porque te estás alejando del bien absoluto que se llama Él. Ay, Dios mío. Antes de hacer por Cristo, decide estar por Cristo, con Cristo. Antes de hacer por Cristo, decide estar con Cristo. La pregunta es, ¿cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo de la lectura de la palabra? ¿Cómo está ese tiempo? ¿Existe ese tiempo en tu vida? Porque hay veces que, y yo he caído, he estado ahí. Hay veces que nosotros lo limitamos todo al tiempo que venimos a la iglesia. O sea, mi vida espiritual se nutre de lo que alguien habla un domingo o de lo que alguien habla un miércoles. Pero precisamente por eso no te relacionas con Dios. Por eso es que estás tan lejos. Por eso te sientes tan lejos. Fíjese, es una paradoja, porque cuando nosotros recibimos o reconocemos a Cristo como el único Salvador y Señor de nuestra vida, la Biblia dice que hay una promesa que se cumple, que es que el Espíritu viene a hacerse uno con nosotros. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nunca se ha alejado de ti. Pero tu actitud de no relacionarte con Él es lo que hace que te sientas tan lejos. ¿Cómo está tu vida devocional? Tú has sido llamado no por lo que puedes hacer. Tú has sido llamado y llamada para ser su hijo y su hija. Para estar con Él. Una misión sin su presencia es una misión sin unción. Un quehacer sin Él, sea cual sea. Usted sabe que como pastor desde aquí yo predico acerca de que lo único a lo que Dios llama al hombre no es a ser pastor, evangelista, apóstol, maestro y profeta. Eso no es lo único a lo que Dios llama al ser humano. Esos son 5 ministerios u oficios que funcionan dentro de estas paredes para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, estos no son los únicos ministerios. Hay gente que nunca va a ser pastor, ni maestro, ni profeta, ni apóstol, ni evangelista, y son excelentes empresarios y establecerán el reino de Dios como empresarios. Establecerán el reino de Dios como doctores. Establecerán el reino de Dios como madres y padres e hijos. That's it. Pero aún eso no lo podrás hacer exitosamente si no te relacionas con el Dios de la comisión. No lo vas a poder hacer. Y cierro con esta frase. La misión es el desbordamiento de una vida en comunión con Jesús. La misión es el desbordamiento de una vida en comunión con Jesús. O sea, la misión debe ser el resultado de esa vida de intimidad. La misión debe ser el resultado de una vida de intimidad. Escúchame. Si no te acuerdas de más nada, llévate esto en tu corazón. Aunque sí te debes acordar porque te lo dejé en la aplicación. La misión es el desbordamiento de una vida en comunión con Jesús. No lo contrario. Yo sé que esto es un paradigma fuerte porque muchos de nosotros crecimos en la iglesia y el activismo en la iglesia por mucho tiempo fue el medidor, el barómetro de crecimiento espiritual. Por mucho tiempo. Y en algunos contextos cristianos lo sigue siendo. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos a la palabra, lo que vemos es un Cristo que antes de darle autoridad para echar fuera demonios a los apóstoles y para sanar enfermedades y hacer
otras cosas más, lo primero que deseaba su corazón era intimar con ellos. En este tiempo, nosotros como iglesia tenemos que volver a ese lugar de intimidad. Nosotros como iglesia, amados, tenemos que volver a ese lugar de intimidad. No son los eventos, no son las conferencias, no es el activismo, no son las consejerías lo que garantiza, escuche esto porque esto también quiebra ciertas cosas. Eso no es lo que garantiza crecimiento espiritual. Eso no es lo que garantiza el que tú goces de las promesas de Dios. Lo que garantiza eso es cuánto y cuán profunda es tu relación con Dios. En el ejercicio de yo relacionarme con Cristo, hay una transferencia que Él da a mi vida, que no es otra cosa que la obra del Espíritu y la renovación de la mente, donde incluso hay cosas mal definidas en mi vida que se van a definir correctamente. Una de las cosas que venimos hablando hace tiempo, y ya como pastor me voy a parar en ellas, es la mal definición en ciertos contextos de familia. Tú no puedes ser un buen padre si tú no te relacionas con Él. Tú no puedes ser una buena madre si tú no te relacionas con Él. Ser un buen padre no es darle a tu hijo todo lo que a ti no te dieron. Lo único que quizás a ti no te dieron, que es más valioso que cualquier otra cosa que tú pienses que le puedes dar a tu hijo, la vida de la fe. La vida de la fe. Y me voy a parar en otra cosa. Empezamos hablando acerca de esta narrativa social de la autorrealización. Hay algo que está de moda hoy día entre las familias, y es que el padre o la madre proyectan su frustración ante la falta de autorrealización en sus hijos. Es por eso que hoy día tenemos esta efervescencia tan espectacular de los deportes. Me paré en el callo, lo voy a hacer y no es la primera vez que lo voy a hacer, se los anuncio. ¿Está bien? No es la primera vez que lo voy a hacer. Eso es una proyección de tu frustración en tus hijos. ¿Alguna vez le has preguntado a tu hijo si realmente eso es lo que quiere hacer? O porque tú no fuiste un deportista, porque no tenías no había posibilidad de que lo fueras, a las malas quieres que él o ella lo sean. Entonces, peor todavía, estás comprometiendo socolor de una mala definición de familia que desde esta tarima nunca se ha dicho. Estás comprometiendo el tiempo que la misma Biblia te dice que es una mala costumbre, que es la mala costumbre de dejar de congregarte, porque en ello estás perdiendo la oportunidad de ser motivado al amor y a las buenas obras. Cuando no es los deportes, es la música. Mire, mi hermano, yo llegué a ser un músico profesional. Yo estudié esto y tuve una carrera y todavía la tengo. Obviamente, como pastor, tengo que mermar en una área. Pero a mí nunca me dejaron de llevar a la iglesia por causa de un recital, por causa de una clase de piano, por causa de una clase de voz. Nunca. Y se lo agradezco a mis padres porque instruyeron a su hijo en el camino. Y ahora de viejo no me voy a apartar de él. Hay aprendizajes que no son filosóficos. A los jóvenes les interesa muy poco lo que usted pueda decir. A los jóvenes lo que les interesa es lo que usted demuestre. Y con sus actos ustedes hacen más de lo que hacen cuando le cantaletean y le dicen y le quieren dar lectures para los cuales ustedes a veces no tienen autoridad porque no viven lo que predican. Búsquenme por favor algo con que taparme porque las piedras vienen por ahí.
Amado, cuando nosotros no nos relacionamos, cuando nosotros hacemos de nuestra teología una teología centrada en el yo, esas son las malas definiciones que comenzamos a insertar en nuestra mente y en nuestro corazón. El paradigma del mundo. Eso no quiere decir que no haya momentos. Eso no quiere decir que no haya momentos en los que usted haga un alto y disfrute con su familia. Pero cuando esto viene a ser una filosofía de vida, ahí hay un problema, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Y cierro con esto. Probablemente en tu familia ya tú estás viendo los frutos de esa mala decisión y de ese énfasis desmedido que hiciste de proyectar en tus hijos tus frustraciones, de proyectar en tus hijos tu concepto de autorrealización, que está bien lejos de lo que la palabra dice. Y todavía estás a tiempo de redefinir eso en tu casa y que ello tenga fruto. Si esto es una iglesia enfocada en las nuevas generaciones, padres, ustedes son protagonistas de esta visión. La responsabilidad de criar, de levantar, de enseñar, de sembrar fe en tus hijos es tuya, no de la iglesia. Es tuya. Es tuya. Hay cosas que ese ejercicio no va a garantizar porque llega el momento en que cada cual toma sus decisiones, ¿cierto? Y yo te puedo hablar de eso en mi familia. Pero hay una semilla que tiene que ser sembrada mucho más con lo que dices. Tiene que ser sembrada en este tiempo con lo que haces. Pero para poder hacer correctamente, tienes que relacionarte con el Dios que te dio a tus hijos. Tienes que relacionarte con el Dios que te dio el regalo más preciado, que son tus hijos, después de la salvación. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Oro para que esta palabra haya sido entendida en tu corazón. Oro para que esta palabra la puedas refrescar. Oro para que te lleves el documento, lo busques en la aplicación, lo estudies y hagas preguntas si tienes que hacerlas. Pero por la intención o el propósito por el cual más voy a orar es porque mi interés como pastor es que esta iglesia crezca en relación con Dios. La semana pasada decíamos que de nada vale nosotros entrar en un tiempo donde hagamos un énfasis en la comunidad como iglesia si ese elemento o ese concepto de comunidad no se deriva de una relación sana con el creador de la vida. Si no somos un club social, un buen lugar donde se reúne gente linda, gente de diferentes espectros, de diferentes esferas sociales, qué chévere, muy lindo, pero no hay profundidad. Lo que hace que nosotros tengamos una comunidad sana, o lo que va a hacer que nosotros hagamos una comunidad sana, es que primero nos relacionemos con Él. Y esa es mi oración en esta mañana. Que puedas calmar la voz que te tiene afanado o afanada con el hacer. Y volvamos al mismo mensaje. Oiga, antes que hacer, tenemos que ser. Y como pastor predicaré esto las veces que tenga que predicarlo. Como pastor lo diré aunque suene una muletilla. Usted y yo, antes de hacer, tenemos que ser. Levanta tus manos al cielo, amada iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado, hemos plasmado, hemos predicado, he traído el mensaje que sin duda creo que el Espíritu ha puesto en mi corazón. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que tú seas inquietando la vida de esta tu iglesia. Que seas tú, Señor, llegando a lo más profundo de esta tu iglesia. Que tú nos ayudes, Padre,
a entender lo que tú quieres de nosotros en este tiempo. Que tú nos ayudes, Señor Jesús, a entender que antes de hacer nada, Dios amado, muy probablemente tú estás empeñado en intimar, en acercarte más, en que abramos esas puertas, Señor, que aún no hemos abierto, para que tú entres, hagas, establezcas, sanes, restaures, libertes, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, convence, dirige, revela a Cristo en nuestra vida. Espíritu de Dios, Padre amado, Padre, inserta en nosotros la identidad correcta. Somos tus hijos por Cristo Jesús. Tu gracia nos alcanzó y por gracia es que somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Y esa obra del Espíritu en nuestra vida, Dios amado, es la que nos llevará a entender. Esa fe madurará por causa de la obra del Espíritu en nuestras vidas, Dios. Que tu Espíritu haga, Señor, su obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, estamos felices de que hayas sido parte de esta experiencia. Dios está haciendo cosas muy especiales en medio nuestro. Te invitamos a que seas parte de la visión de Uno Church y puedes hacerlo a través de tu generosidad. Ayúdanos a alcanzar más personas. Puedes donar a través de las diferentes plataformas que aparecen en pantalla. Experimenta lo que Dios puede hacer a través de ti, a través de tu generosidad.